sistema sanitario os necesita. El sistema sanitario está ante un gran reto para preservar, cuidar y mejorar la salud de todos. La salud de todos, vuestra salud, nuestra salud. Y para conseguirlo necesitamos innovar, colaborar y trabajar por el talento de este país, del sur de Europa y de las startups. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en colaboración. Y para hacer esto en colaboración y para que todos entendamos qué significa colaborar, hoy tenemos a 3 panelistas de primer nivel. Elena, Paloma, Laura, por favor, subiros al escenario. Qué gusto. Paloma, Laura y Elena representan lo que significa un ecosistema sanitario de startups, ecosistema, que están luchando por transformar el sistema sanitario porque es un reto para todos, porque la salud es un reto, y han venido hoy a compartiros su experiencia desde Arcángel, desde Guaira, desde Amadix. Y la idea que tenemos es compartir con vosotros, con nuestro público, parte del ecosistema, cuáles son las claves, cuáles son los ingredientes que tiene que tener el ecosistema sanitario para funcionar. Vamos a intentar imaginar que tenemos una receta sencilla, ¿vale? ¿A quién se le ocurre una receta sencilla que además durante la pandemia la hacía todo el mundo? Pan, ¿no? ¿Qué necesita el pan? ¿Alguien que nos ayude con... ¿Qué necesita? Harina, ¿qué más? Agua, ¿y qué más? Levadura. La sal la voy a intentar poner yo, ¿vale? Porque es muy poquito. Entonces, vamos a intentar construir un pan que suba a lo largo de la sesión para que todos nuestros compañeros entiendan qué tiene que tener el agua, quién tiene que tener la harina, qué tiene que tener la levadura para conseguir hacer un buen ecosistema sanitario y conseguir realmente abordar los problemas de salud de manera efectiva. Entonces, para empezar, yo creo que le voy a pedir al agua, que para mí es Guaira, que empiece a explicarnos, o sea, cómo es esto, cómo es navegar en Guaira, quién navega en Guaira, cómo funciona el agua de Guaira y para qué sirve una entidad como la vuestra. Oye, pues muchísimas gracias, César. Me ha extrañado esto que dijiste, es que eres la sal, digo, porque como es el médico, digo, nos la va a quitar, obviamente. Voy a poner poquita. Poquita, para darle un poco de sabor. Pues bueno, la verdad es que muchísimas gracias por contar con nosotros aquí. Llevamos colaborando con AstraZeneca ya algunos años y la verdad es que no puede ser un mejor ejemplo, yo creo, de innovación abierta y de cómo juntar industrias. Entonces, nosotros desde Guaira es el CVC de Telefónica y, bueno, los que estéis aquí supongo que la mayoría sabéis lo que es un CVC, pero si no también lo cuento. Somos el Corporate Venture Capital de Telefónica, es decir, somos el brazo de Telefónica que invierte en startups y que ayuda a las startups a canalizar su innovación a Telefónica y a sus clientes. Entonces, somos una unidad de innovación abierta, abrimos las orejas de Telefónica al mundo. De hecho, nacimos de esa forma, ¿no? Como Telefónica era una empresa muy innovadora, pero muy innovadora interna, ¿no? Y estaban pasando cosas fuera que necesitábamos estar al tanto de ellas, ¿no? y colaborar con empresas. Al final, para mí, el agua, ¿no? Y es para mí la innovación abierta significa eso, significa apertura, significa abrirse a lo que está pasando fuera y ante todo a los partnerships, ¿no? Aunque parezcan a priori poco naturales, ¿no? Como este de AstraZeneca y Guaira, porque al final somos como dos empresas que tenemos ADNs diferentes que estamos juntando para innovar en salud, que siempre que hablamos de Venture Capital y todos los que estamos aquí hablamos de grandes problemas. ¿Qué mayor problema a resolver que dar atención sanitaria a una población que cada vez crece más y cada vez envejece más, ¿no? Entonces, yo creo que la digitalización, la tecnología nos puede ayudar a todos y, ante todo, las startups. Al final, yo creo que lo que nos une es esa misión de decir, oye, ¿cuál es nuestro moonshot? ¿Qué queremos conseguir? Lo que queremos conseguir es transformar el sistema de salud, porque al final todos somos o seremos pacientes y tenemos grandes retos. La salud cardiovascular, tenemos retos como conseguir que las vacunas lleguen a la población, tenemos retos importantes como sector. Y al final, oye, ¿qué más da que seamos dos compañías distintas? ¿Qué más da, no? ¿Cuáles sean las razones si el por qué lo tenemos claro? Y el por qué lo tenemos claro y por eso colaboramos, pero entendiendo cómo funciona Guaira y esa plataforma, ¿no? Ese agua que permite navegar a las startups, a las ideas y a las ideas que intentan convertirse en realidades, yo quiero preguntar también a Elena y a Laura, vosotras como ingredientes, ¿no? De esa fórmula secreta,
¿Qué veis de bueno en la innovación abierta? ¿Cómo os ayuda la innovación abierta a trabajar? ¿Y cómo entendéis vosotras la innovación abierta? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Pues la verdad que, o sea, sin esa sal y ese agua sería imposible, ¿no? Para nosotros, una startup, la innovación, llevarla a cabo, conseguir pequeños pasos, ¿no? Al final, nosotros somos una compañía de 10 años de desarrollo con una idea innovadora que fue encontrar biomarcadores para identificar el cáncer lo antes posible, en estados muy iniciales, incluso cuando no hay sintomatología. Y realmente ese desarrollo pues, necesita una financiación por parte, por supuesto, de inversores, pero también por parte de compañías que también se unan en esa ambición, ¿no? Sin ello es realmente imposible seguir adelante, por que tengas una idea muy innovadora o algo que realmente puede hacer un cambio en el sistema sanitario, porque todas estas ideas al final pueden hacer cambios en el sistema sanitario. Entonces, realmente es clave para nosotros Elena, existan y que podamos formar parte de ello. Una pregunta, porque es un concepto abstracto y probablemente, ¿cuántos de los que estáis aquí sois startuperos, tenéis ideas innovadoras, estáis planteándoos ser startuperos? Que levanten la mano para saber un poco. Vale, o sea, tenemos aquí gente que estará diciendo, vale, esto del ecosistema me interesa, pero ¿qué es exactamente? Entonces, para nuestro público, cuando tú tienes una idea o tienes un producto y estás intentando, oye, ¿cómo consigo yo que esto llegue a un hospital? ¿O cómo consigo que llegue a un paciente? ¿Cómo consigo saber a quién tiene que llegar? ¿Cómo te ayuda un ecosistema de innovación abierta a entender eso y a conseguir que pase? Bueno, yo creo que quizá lo primero que hay que tener súper claro es cuál es tu producto y dónde quieres llegar, ¿no? Vale. Eso es el primer paso, que parece muy obvio, pero a veces no lo es tanto, ¿no? Y luego, dentro de ese ecosistema en el que vas a tener que entrar, buscar aliados o buscar herramientas que existen ya herramientas en las que tú te puedas apoyar. Buscar acuerdos con instituciones que apuesten por la innovación. Buscar calls for innovation, apuestas de distintas, tanto en España como en Europa. Hay diferentes plataformas que lo que hacen es pues presentar, vamos a llamarle concursos, pero son concursos de innovación. No pretenden que tengas un producto finalizado, sí pretenden finalizar tu producto con ellos. Entonces, este tipo de herramientas son las que quizá lo más difícil es ¿y dónde las encuentro? ¿No? Porque al final el mundo es muy amplio en este sentido y encontrar aquella que mejor se adapte a tu necesidad a veces no es fácil. Pero yo quizá, pues si me permitís mi experiencia dentro de la compañía en la que estoy, creo que una clave del éxito de la compañía ha sido buscar y presentarnos a muchas propuestas. Algunas las hemos conseguido y otras no. Entonces, realmente en esa presentación a esas propuestas de tanto europeas como españolas, que tienes que generar muchas veces consorcios, ¿no? No siempre estamos solos. Necesitamos, porque muchos de los proyectos van asociados con institutos de investigación, con otros hospitales, porque si quieres llevar un producto a un hospital, evidentemente necesitas el know-how del hospital o en el caso del sistema sanitario. Entonces, el aprendizaje que tienes con cada vez que presentas una idea, aunque sea el proyecto más pequeño que tengas, ese germen, presentarlo, vas creciendo, vas aprendiendo tú y también vas generándote un ecosistema de networking, pues eso, con institutos de investigación, con compañías, con otras empresas similares a ti, con temas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Entonces, claro, creo que esto no se hace de repente, lo vas construyendo. Lo vas construyendo, es como una relación al final, Sí. es una relación de ecosistema que tienes que ir construyendo. Para mí, el conseguir eso, ¿no? Amasar esa relación es muy importante. Y lo has dicho, no estamos solos. Además, ha sonado el bajo del otro escenario justo cuando estabas diciendo no estamos solos, que he pensado, qué bien que alguien nos lo recuerde. Creo, de alguna manera o de otra, yo tengo esa experiencia, ¿no? ese recuerdo en el bagaje de haber pasado por el sistema sanitario, por diferentes hospitales, por Naciones Unidas, y yo llegué a pensar que estábamos solos en el sistema sanitario. O sea, llegué a pensar que la innovación tecnológica iba por un lado y que los hospitales, el sistema sanitario iba por otro, y que realmente no se nos escuchaba como sistema sanitario. Y también estoy seguro de que hay profesionales sanitarios en la sala, que no les voy a pedir que levanten la mano para que luego no se atormenten con preguntas todo el rato, pero si queréis relevar vuestra identidad también lo podéis hacer. Pero los profesionales sanitarios, la gente que trabaja en el sistema sanitario, a veces siente que la innovación que se hace no está conectada con la realidad, con el problema. Y una de las cosas que tenía muy en el corazón, ¿no? Y cuando decidí, oye, hay que construir puentes
entre la realidad de la pública y la realidad de la industria y de la innovación. Esos puentes son los que realmente nos pueden ayudar a transformar el sistema sanitario. No podemos desde una orilla. No lo puede hacer la industria sola, no lo puede hacer la startup sola, pero tampoco lo puede hacer el sistema sanitario solo. Y cuando imaginaba cómo construir esos puentes y pensé, marcha AstraZeneca, intenta cambiar la realidad del sistema sanitario desde AstraZeneca, pensaba que no se te olvide nunca que tienes que enamorarte del problema, no de la solución. Y cuando te enamoras del problema es cuando realmente pues decides, oye, vamos a ir de la mano con Guaira o vamos a ir de la mano con una plataforma de innovación abierta y vamos a publicar un reto. Y vamos a publicar un reto que se base en el problema del sistema sanitario para conseguir soluciones que lo puedan ¿no? abordar. Y así conocimos a Arcángel. Publicamos un reto de innovación abierta y yo le quería preguntar a Laura cómo ha sido la experiencia y también cuando nuestros compañeros se presenten a retos sanitarios que se han enamorado del problema, ellos a veces igual puede que vengan enamorados de su solución, incluso que vean el problema y digan, no me encaja este problema para mi solución. Y quiero saber cómo ha sido tu experiencia, pero también quiero saber qué recomendación les das cuando tengas que adaptar tu solución al problema. Bueno, pues en salud, desde mi mirada, yo siento que el sistema de salud es como un gran dragón y moverlo solo es imposible, ¿no? Como una startup se vuelve muy complejo poder transformar el sistema si no es de la mano de conocedores, de expertos, en este caso AstraZeneca, hospitales, Guaira. Entonces, desde mi experiencia, lo único que hace esto de innovación abierta es ir de la mano a encontrar un problema que es demasiado fuerte en el sistema y paso a paso irlo transformando. Porque cambiar el sistema de salud, pues desde una mirada alejada se vuelve imposible, o sea, es imposible. Pero cuando tú fragmentas ese problema en pequeñas partes, de la mano de las instituciones de salud, pues empieza a volver mucho más simple y mucho más fácil. Entonces, para nosotros desde Arcángel... Y esa Arcángel, fragmentación del problema, ¿no? O sea, es un problema importante, como vamos a poner el ejemplo, ¿no? del reto de innovación abierta en el que trabajamos. Hay un problema que lo puedes explicar perfectamente. ¿Y cómo se ha fragmentado ese problema? ¿Y cómo te ha ayudado una convocatoria de innovación abierta a fragmentar ese problema? Bueno, gran parte de lo que uno ve como startup es simplemente una primera capa. Entonces, profundizar en las capas es ir de la mano de, en este caso, AstraZeneca. Nosotros trabajamos con AstraZeneca España y en diferentes países, ¿no? Cuando iniciamos este proceso de innovación abierta, el principal problema era, voy a decir primero el de la TAM y después el de acá. Venga. ¿Sí? El principal problema es que la enfermedad renal crónica existe en la mayoría de pacientes diabéticos e hipertensos, pero está oculta. La mayoría de estos llegan tarde cuando ya requiere de una diálisis. Entonces, ¿qué podemos hacer para detectarlo a tiempo? Entonces, el problema es qué se hace hoy para detectarlo a tiempo. Entonces, esa es como la primera capa que nosotros tratamos de entender y luego, de la mano de AstraZeneca, de la mano de los hospitales, es por qué hoy es un problema así de grande y por qué tanta gente muere hoy de esto. Entonces, a partir de entender súper bien ese problema, empezamos a adaptar estas tecnologías, que en este caso es inteligencia artificial, para poder empezar pequeño, validar, probar y luego ir escalándolo a un sistema que, pues por ejemplo, en ese caso ya hoy estamos en 18 países. Entonces, eso es lo que permite la innovación abierta. Ahora, en el caso de España, y Laura, es diferente. O sea, para llevar por este viaje, ¿no? O sea, una startup que habéis ayudado muchísimo a identificar una enfermedad como la enfermedad renal crónica, oye, que el 10% de la población lo tiene y no lo sabe, antes de que evolucione, conseguís hacer esto y de repente publicamos un reto de innovación abierta con un hospital pediátrico, con una plataforma de innovación abierta para conseguir aumentar las coberturas de vacunación pediátricas. Y una startup como la vuestra, que supongo que en aquella altura ya estaríais enamorados de vuestra solución. Total. Porque estaba funcionando en muchos... Y de repente os presentáis y decidís, bueno, pues enamoraros de un problema nuevo. ¿Cómo es esto? Ahí ya te iba a explicar, aquí le dimos la vuelta. Empezamos a entender que si bien el sistema de salud tiene muchos fragmentos, no solamente es por parte de la parte interna del sistema, no solamente es a través de los hospitales o de los profesionales en salud, sino también gran parte de esto es de los cuidadores, en este caso de pacientes con influenza. Y dijimos, ¿por qué no crear modelos de inteligencia artificial que ayuden a aumentar esas tasas de vacunación y a reducir como ese gran foco que se presenta en algunos momentos del año en diferentes hospitales, y así se vuelve mucho más eficiente la experiencia, se puede hacer mayor prevención y se pueden aumentar esas tasas de vacunación. O sea, al final conviertes
tu compañía o tu startup en un solucionador de problemas del sistema sanitario, lo cual igual probablemente te ayuda a encontrar mejor el camino. Yo, para que todos los que estamos aquí tengamos una definición común de innovación abierta, voy a cometer un delito, ¿vale? Que es intentar simplificar mucho lo que es de innovación abierta para luego hacer una pregunta, Paloma, que creo que nos puede ayudar a todos a entenderlo. Al final, la innovación abierta lo que intenta hacer es, oye, vamos a buscar un problema con el sistema sanitario, el sistema sanitario nos ayuda a definirlo. Una vez lo hemos definido, intentamos concretar muy bien qué es lo que queremos solucionar. Imaginaos, pues necesitamos solucionar la cobertura vacunal pediátrica porque es más baja de lo que nos gustaría para una enfermedad tan común como es la gripe en esta edad. Lanzamos un reto para intentar solucionarlo y ese reto se lanza en una convocatoria de innovación abierta y esa convocatoria de innovación abierta se anuncia y lo explicamos pues, a nuestros profesionales sanitarios, a nuestras startups, a nuestro entorno, a Guaira. Y de repente una startup se ve allí, ¿no? Delante de este reto de innovación abierta, Paloma, y oye, tiene un reto, porque esto de la innovación abierta al final parece que es una pregunta abierta y un preséntate que vienen fondos o que viene acompañamiento o que viene un desgranado del problema, ¿no? Vamos a ayudarte a entender un problema muy bien para que seas capaz de crear una solución óptima, pero hay más retos. O sea, no es todo tan fácil. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una startup cuando intenta participar en innovación abierta? Voy aquí a, bueno, no a polemizar, yo creo que a desanimar a algún emprendedor, pero voy a intentar reanimaros después, ¿vale? Te ayudamos. Yo creo que la innovación abierta tiene especial sentido en el ámbito sanitario. Para mí el emprendimiento en salud es probablemente de los emprendimientos más complicados que hay. O sea, es mucho más fácil crear un e-commerce, generar una herramienta de IA que optimice las compras en un canal. Hay en salud hay una barrera de conocimiento que es inmensa. Una barrera de conocimiento y otra barrera enorme que es la de acceso. Entonces, por eso, para mí, el ámbito sanitario es un ámbito donde nos encanta invertir porque, claro, esas barreras, una vez que las salvas, son barreras que protegen también tu negocio y que te pueden ayudar a crecer. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, no sé quién estaba aquí antes cuando estaba hablando Manu de Idoven también, que han estado comentando varios retos de salud. Idoven es otra compañía con la que trabajamos conjuntamente, es una invertida nuestra y que está demostrando al mundo lo importante de la innovación abierta también desde el propio equipo que lo conforma. Es un cardiólogo junto con un ingeniero de telecomunicaciones, junto con un emprendedor que ya había montado varios negocios, ¿no? Entonces, para mí la innovación abierta es esa conjunción de partes donde estamos intentando, y yo creo que con éxito, como muestran estas compañías, junto con AstraZeneca, facilitaros la vida a los emprendedores que estéis en el sector sanitario, porque el sector sanitario de verdad que puede ser de los más complejos. O sea, estábamos hablando antes, ¿no? Fuera de, bueno, y lo has comentado aquí también, 10 años. 10 años desde la idea hasta que empiezas a pasar todas las certificaciones y luego encima ten acceso una vez que ya tienes todas las certificaciones. O sea, consigue llegar, ¿no? Y consigue encontrar llegar. Quién es el cliente final. Es el médico, es el paciente, es el pagador. Y ahí, de una manera o de otra, Paloma, lo que nos estás diciendo, oye, no vayáis solos, id acompañados. Pero una pregunta, Elena. Al final tú tienes un equipo. Y ese equipo pues, es multidisciplinar. Obviamente, vosotros tenéis un equipo potentísimo y multidisciplinar, pero probablemente hay algunas figuras que no tenéis. Y esas figuras que no tenéis, ¿las tenéis a través de innovación abierta? Es decir, ¿conseguís a través de innovación abierta suplementar vuestro equipo con ideas, opiniones, pivotando, con profesionales de diferentes características que se convierten de alguna manera o de otra en vuestro equipo sin ser de vuestro equipo? ¿Cómo funciona esto? A ver, decir que una startup tiene un equipo muy potente tiene un equipo con muchas ganas y haciendo muchas cosas a la vez. Eso sí que nos da mucha potencia. Pero justo esto que acabas de decir es una necesidad, ¿no? Te enfrentas a muchos problemas que tú incluso a veces internamente no tienes el conocimiento. Claro. Entonces, el encontrar ese partner, pero claro, ese partner muchas veces también es una startup. Porque muchas de nuestras soluciones estamos buscando, yo creo que posiblemente a muchos os esté pasando aquí ahora, el tema de la inteligencia artificial es algo que todos queremos incorporar en nuestro punto de trabajo, ¿no? En nuestros productos. Entonces, generar esos consorcios con otras compañías, ese partnership, que a veces el partnership es solamente de conocimiento para tú poder desarrollar mejor tu producto, o es un partner también de desarrollo. Puede formar parte de tu desarrollo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un algoritmo y hay una compañía que es quien realmente soporta nuestro algoritmo. Nosotros no tenemos el conocimiento del software como para poder hacerlo. Entonces, soluciones de innovación abierta muchas veces nos ayuda también
a conocer ese ecosistema, que si no es también complejo, ¿no? Hay otras herramientas, ¿no? También hay eventos donde puedes ir a conocer ese ecosistema de innovación, pero es cierto que pues este tipo de plataformas, ¿no? Pues de una forma mucho más sencilla te permite, uno, darte visibilidad, que es otro tema que yo creo que es muy clave. Que se conozca lo que haces. Que se conozca lo que haces, porque haces muchos esfuerzos porque se conozca, pero realmente ir de la mano pues, de compañías con una visibilidad importante como Astra, como Guaira, pues también te ayuda, ¿no? a que tengas una visibilidad mayor y luego, sobre todo, que te da la oportunidad de hablar y de conocer a esos posibles partners que al final están a lo mejor en la misma situación que tú, queriendo ayudar a que el sistema vaya mejor, que haya una solución que se pueda aplicar. Consigamos transformar el sistema. Yo voy a hacer una cosa, voy a pedirle a nuestro compañero que tiene el micrófono que os deje hacer alguna pregunta. Estoy seguro de que hay preguntas en el público. Y mientras vais levantando la mano, os pensáis una pregunta, voy a hacer una reflexión porque me estás haciendo pensar una de las cosas que nos puede pasar cuando nos enfrentamos a un reto de innovación abierta, como profesionales sanitarios, que tenemos un reto que queremos lanzar, como plataformas, ¿no? Ese agua de la receta, pero también como startups, es que veamos la pregunta y pensemos, me están pidiendo las respuestas, y que lo que vayamos a encontrar es que intentando buscar la respuesta a esa pregunta, cómo conseguir mejorar la cobertura vacunal, cómo conseguir mejorar el diagnóstico de la insuficiencia renal crónica, vayamos a encontrar soluciones a nuestras preguntas. Cómo soy capaz de desarrollar un algoritmo de manera más rápida y que mediante la innovación abierta encontremos partners tecnológicos. Esto en AstraZeneca nos pasa muchísimo. Nosotros lo que salimos a buscar cuando vamos a retos de innovación abierta no es solo esa solución y no esperamos que la startup solucione sola el reto. Lo que buscamos es ser nosotros parte de la solución con toda la humildad de saber, somos una pequeña parte de un sistema sanitario complejo, poliédrico, que tiene muchos retos y que solos no vamos a poder solucionarla. Seamos una gran compañía o una pequeña compañía. O sea, al final lo que importa es la compañía, trabajar juntos y colaborar. Y lo que buscamos es eso, al final, cómo conseguimos buscar soluciones y dar respuesta a nuestras preguntas de manera colaborativa. Entonces, como tenemos preguntas colaborativas y nos quedan 5 minutos, sí que me gustaría que pues, alguien del público se atreva a hacer alguna pregunta. Pues por aquí tenemos una. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la charla. Yo soy exemprendedor, ahora inversor, y una de las cosas donde también sufría un poco, y me encantaría preguntar principalmente a César y a Paloma, es, o sea, la primera parte de la implementación de proyectos con startups al inicio, dentro de lo que es un corporate, suele ser, no voy a decir fácil, pero no lo más complicado, pero luego a la hora de escalarla sí que siento pues, que van a velocidades distintas, ¿no? En vuestra experiencia, ¿qué es lo que habéis aprendido para poder ayudar escalar más rápido? El corporate sí pueda seguir la velocidad de la startup. Pues Paloma. Pues yo voy a discrepar aquí. Permíteme agree to disagree. Yo creo que el mayor problema de las corporaciones está también, o sea, no está en esa parte de escalado. Yo siempre diré, Telefónica, y uno de los errores que cometimos cuando iniciamos la innovación abierta fue pensar que podíamos trabajar con empresas muy chiquititas. Y no podíamos trabajar con empresas muy chiquititas. No están preparadas financieramente porque no están suficientemente fondeadas para aguantar procesos largos. No estamos preparados nosotros para aguantar ese fallo que pueda estar dentro del proceso. Puedes trabajar y de ahí empiezas a crear unidades que se dedican a hacer pilotos, pero están desconectados de la escala. Entonces, el problema es muchas veces el foco. Yo creo que hay que empezar a trabajar también desde unidades de innovación abierta con empresas de mayor tamaño. Creo que la colaboración en etapas más iniciales, parte, como decía Lucía, de pequeñas, ¿no? de empresas un poco más pequeñas en las que puedas construir algo mayor. Yo diré, y es que lo afirmo rotundamente, Telefónica no es el mejor primer cliente de una empresa, es el mejor 10º cliente. Y somos buenos en la escala. Entonces, sí que hemos afinado procesos y es lo que estamos intentando, apoyar a otras corporaciones que quieren trabajar con startups, afinar procesos. O sea, pues por ejemplo, nosotros hemos conseguido que Compras, que parece como ese departamento horroroso dentro de las organizaciones, pague a las startups a 30 días. Que vayan condicionadas y son innovadoras de forma directa para que no tengan que competir con nadie en esas primeras ofertas. Ese tipo de cosas que han hecho que empecemos, pues nosotros estamos ahora mismo en España solo generando 50 millones de euros nuevos de negocio con startups a Telefónica, claro, año tras año. Pero es eso el punto,
es que a lo mejor necesitas trabajar con empresas de tamaño un poco menor o trabajar en proyectos de innovación abierta, en aperturas. Y por eso los hacemos. Claro, que por eso los Exacto. hacemos, ¿no? En aperturas, empezar ese primer piloto, pero si crees que vas a llegar y de repente vas a escalar del todo, depende de la etapa de la empresa, ¿eh? En muchas convocatorias de innovación abierta, las que vamos con Guaira, no es Telefónica quien es el No, potencial somos nosotros. cliente de ese reto. Sí. Y yo creo que al final ahí es donde reside, ¿no? Pero que la escala bien, ¿eh? O sea, cuando ya hay fit, escala. Se nos está acabando el tiempo de ponencia, no de preguntas, porque luego nos vamos a quedar fuera para ayudaros. Entonces, antes de acabar, esta receta mágica, este ingrediente que solo vais a dar aquí, ¿vale? Yo creo que la receta de la Coca-Cola no la han compartido todavía, pero la receta de innovación abierta sí la podemos compartir. Y quiero que cada una de vosotras compartáis esa recomendación, ese secreto que tiene vuestra receta para conseguir hacer una innovación abierta productiva. Pues para mí realmente, lo comentaba antes, para mí es el estar siempre abierto a ir a esas innovaciones abiertas, pensar en cómo puedes customizar mejor tu solución para que sea viable dentro de esa propuesta y buscar la forma de encajarla, ¿no? Porque muchas veces queremos llegar a ir dando pasos, pero no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que el no perder ese espíritu innovador y emprendedor. Espíritu nunca. innovador y adaptación. Correcto. Sería muy bien. Sí. Paloma. Pues yo voy a dar un consejo diferente. O sea, normalmente cuando hablamos con fundadores para que cojan inversión, ¿no? Y siempre decimos que este es un ecosistema también de reputación y que tienes que hacer la due diligence de quien te invierte. Hay que hacer la due diligence también de los programas de innovación abierta donde te metes. Estáis oyendo a César, y es que yo de verdad que cada vez que te escucho alucino aún más contigo. Esta es una apuesta clara, esa aproximación a la innovación abierta desde la humildad, desde el quiero escuchar, y además es que como reconozco, doy fe de esto, escucha, habla con muchísimos proyectos, buscad socios de esa forma. O sea, buscar socios que se aproximen a la innovación desde la corporación. Es muy difícil aproximarse a la innovación desde la humildad y aquí el tener socios humildes que realmente están dispuestos a escuchar me parece básico. Muchas gracias, Paloma. Humildad y confianza. Laura. Yo creo que lo principal es entender súper bien cuál es el objetivo que se quiere lograr. El problema es importante, pero también qué se quiere lograr del problema y entender cómo mides el éxito de lo que vas a hacer. Porque a la final de nada sirve aplicar a una convocatoria de estas si no tienes claridad de cómo... ¿Qué quieres conseguir, no? Sí, entonces es muy importante tener claro el problema, cuál es ese output que necesitamos tener y medirlo, saberlo medir, porque si no se queda en el aire. Muy bien. Pues hemos dicho adaptabilidad, confianza, humildad, saber qué queremos conseguir, enamorarnos del problema y no de la solución y trabajar colaborativamente. Y para eso os voy a pedir que hagamos una foto a los protagonistas de esta mesa, que sois todos vosotros. Nos vamos a dar la vuelta, nos vamos a hacer un selfie con vosotros y cerramos la sesión. Vamos juntos a transformar el sistema de salud. Qué bueno.